Te ha salido la carta de los enamorados. Es que es muy fuego esta chica. Me hizo sopa con verduritas. Que aparecimos los dos con chándal, con unas camisetas gigantescas. Los dos. ¿Ligar o ser ligados? Yo he puesto que liguen contigo. O sea, no lo he pensado bien. Esto ha quedado perfecto. Ha quedado O sea, un perfecto. empate bonito. Os veo muy compenetrados. Vamos con tu tirada, Clara. Vale, tengo que preguntar, ¿no? Tengo que preguntar algo. Mira, mira, mira. Estoy ¿Tienes preparando- manías tú? Sí, muchas. Cuéntamelas. Antes más, ahora no. Pero antes era, pues me ponía como... Me voy a dormir y seis rendijitas en la persiana de... Solo 6, no puede haber más. Bueno, el número 6. Eso no me lo has contado nunca, lo de las Sí, rendillitas en la y persiana. las escaleras las subo de 2 en 2. Eso me suena más. Yo tenía una amiga Bueno, y el que collar. necesitaba comer los cereales en números pares. Y si le quedaba un número impar al final, tenía que echarse más cereales, ¿sabes? Ya, si es que yo tengo alguna que otra también. ¿eh? Sí, yo tuve una vez una etapa de buena suerte, entonces como que me aferré a esas cosas de tengo que seguir haciéndolas, tengo que seguir haciendo caso a ¿sabes? Y hubo un día que fui por la calle y había una lata en medio de la calle y mi cabeza... Coge la lata, coge la cógela. Entonces estuve andando como 5 minutos hasta el sitio que tenía que ir, llegué al sitio, tengo que coger la lata. Me volví, cogí la lata ¡Wow! y, o sea, sí, y me cogieron en el casting al día siguiente. Es que claro, es que luego pasan estas cosas. Claro, entonces fue como, bueno, mira, pues... Has si dicho no- antes el collar, porque él El estaba- colgante, sí. Cuéntame, ¿qué pasa con el colgante? Lo tengo desde hace 10 años. ¿Y no te lo quitas? No, o sea, me lo quito para hacer de otra persona que no soy yo, cosa que también me ayuda. Hay gente que entra al teatro y se quita los zapatos de adiós mi Guau. persona. Ya, Y a mí me ayuda mucho, no llevo el collar y es que realmente me siento desnuda, en plan, me siento que no soy yo. ya, yo te entiendo, pero Sí. yo soy bruja, pero soy estilista también. Sí, Entonces, a mí pero no esto no puedo, claro. Pero ahí hay solución. Estuvimos en una premiere hace poco en el que es que no me pegaba nada. A eso voy, tú imagínate que Nos, tienes que nos hacer... cambiamos el colgante y lo llevaba él y yo llevaba el suyo. No. Estoy un poco afónica. Pero sí, o sea... ¿Qué hiciste anoche? Nada, fui a cenar, pero ya está. En plan, no me fui de fiesta. ¿Y qué hiciste anoche tú? Nada, me fui a cenar. Y llegué a casa y mi gato se había cagado en mi almohada. Así que fue como en la almohada, pero bueno, se le perdona. ¿Cómo se llama? Se llama Shaed, que es un nombre de mi libro favorito que se llama El nombre del viento. Ajá. Me gustaba el nombre para el gato y le puse Shaed. Tu tirada, Clara. Mi tirada. ¿Tienes más o menos claro qué quieres Sí. preguntar? Sí. ¿Sí? Venga, pues te las doy, barajas y me lo dices. Vale, es algo muy general, pero yo te voy a preguntar por el amor. Por el amor. Yo sí. Pues vamos a ver. El sumo... Vale, bueno. Pues mira, nos sale aquí la carta del sumo sacerdote, que es la representación un poco como de lo moral. Ujú. Al lado nos aparece la carta del ermitaño. A mí esta carta me requete chifla, pero porque yo soy muy amante de la soledad y de estar en mi mundo y intuyo que a ti también. Sí. Por pequeñas cosas que me has dicho antes y por los datos que tengo yo de tu carta astral, entiendo que a lo mejor tú tienes algún tipo de conflicto entre lo que nos viene enseñado o dado de cómo tiene que ser una relación Ujú. y cómo a ti te gustaría vivirla. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa? Vale. No quiero saber. Muy Claro bien, que estás dando muy en bien. el clavo, vale. Qué mal, qué miedo. Justo al lado nos aparece la carta de la rueda de la fortuna. O sea, hay un giro ahí inesperado que puede que ni siquiera dependa de ti, sino algo externo, algo que pase y a lo mejor hace que se tambalee un poco tu mundo. Creo que no te gustaría estar con una pareja muy dependiente de ti y muy... ¿no? Entonces tú tienes ahí... ¡Se ríe! Cállate. Entonces, esta rueda de la fortuna nos está diciendo que puede pasar cualquier cosa. Que puede ser que puedas desarrollar esa idea del amor tal cual tú la concibes, Ujú. o ese volantazo puede ser que te enamores hasta las trancas de quien menos te lo esperas. Ujú. ¿Crees que siga sacando? En plan, Sí, una más, para que nos dé más. una pista. Sí, por favor. Donuts.
Lo importante es lo importante, cariño. ¿Los donuts o el amor? El amor. Bueno, a veces los donuts. Carta donut. Sí. No, que embarazada no. Saca otra. Esta, no, a ver, que no cunda el pánico. Esto, vamos a ver, la carta es la justicia, no es el embarazo. Es la justicia. Lo que pasa es que, bueno, tenemos aquí a Nashua. La justicia es la carta de la búsqueda del equilibrio. Algo es justo cuando, ¿no? Cuando es equilibrado. Vemos aquí la balanza. Entonces, esto es muy bueno. Quiere decir que cualquier relación en la que tú te metas va a ser una relación de equilibrio. Porque tienes muy claro dónde estás tú y dónde está el otro. O sea que, oye, muy bien. Vale. ¿Quieres que saque una más? Sí. Ya la última. ¡Oh! Vale. Bueno, es muy fuerte porque además cerramos Sí. ¿no? Con la que tú Primera. pegaste. Con los enamorados. Aquí hay un amor del alma, un amor bonito. De esos de querer bien, ¿no? Porque a veces se quiere mucho pero se quiere mal. Pues a ti, hija mía, eso no te va a pasar. Y esto está muy bien, ¿eh? Tenéis mucha suerte vosotros. Ha habido cosas que han coincidido en lo que llevamos hablando, que pensamos, bueno, desde que empezamos la Sí. película y tal, ¿sabes? Entonces, Sí, es que claro, hemos tenido que construir, o sea, como una relación desde cero. Y entonces al final, Lo que pasa si que no empiezan sabes un poco- construirla, sí, claro. Entonces si no sabes construirla en la realidad, es que en la ficción no lo vas a entender. Me interesa mucho esto que estabais hablando de construir los personajes y tal. ¿Cómo se lleva esto? Porque claro, habéis rodado muchas escenas fogositas. Entonces, ¿teníais un coach? O sea, ¿cómo os enfrentáis? Sí. ¿Cómo fue? yo creo que más que el jaja era como el... ¿Sabes? Sí. O sea, yo soy una persona, por ejemplo, que yo soy muy pudoroso con esas cosas. Y a mí esas cosas me parecen como muy mías y íntimas y con quien las quiera compartir. A la hora de aceptar el papel y tal, fue de las cosas que más pensé y más le di vueltas a la cabeza y me tuvo ahí dándole muchas vueltas. Pero nos han facilitado pues esto con nuestra coach, Sí. que es una coach maravillosa, Miriam, el que sea eso cómodo y que estemos a gusto, que lo hemos llevado muy bien, Sí. yo creo. Súper. O sea, realmente hemos hecho un máster en sexo. Yo había tardes en las que me enseñaron a gemir. Por favor, necesito... o sea, a ver... En plan, ella me decía, echa el aire y yo, y más fuerte, y Julia en la... Claro, yo en la habitación de al lado con Marsal, en plan de, Directo. bueno, pues esta escena, y escuchamos, sí, vamos a apuntar a esta escena, así que, y estás al lado. Bueno, pero fue un muy proceso, guay. más que incómodo, que yo creo que fue nuestra primera reacción, fue un proceso divertido. Sí. Al final, cuando haces una escena de sexo, es una coreografía en la que estás actuando. Entonces, lo primero es saber cómo jugar con la cámara en todo eso, poder expresar, porque a lo mejor nosotros sentíamos que algo había estado muy bien y luego nos decían, es que desde fuera no se ha No visto. sé, claro. ¿Tú también tuviste esta cosa como el de la intimidad o lo afrontaste más desde otro sitio? O sea, yo he sido muy insegura, entonces o sea, fue como ya no un reto laboral, sino también personal. O sea, fue como, venga, pues hay que hacer esto, o sea... ¿Hay que gemir? Hay que y está en plan, ¿se va a ver mi cuerpo en pantalla? Pues se va a ver, o sea, lo tengo que hacer, o sea, es mío y punto, y es lo que me hace estar viva y está ahí, tengo que estar orgullosísima de ello. He aprendido a quererme mucho más, o sea, es poca broma, pero yo creo que, o sea, los dos. Sí. Qué guay, pues luego me pasáis los tips, a ver. Vale. Perfecto. Había una cosa que a mí me encanta, que me gustaba mucho, que es que con Miriam lo llamábamos las clases de besarte o besarte, ¿sabes? En las que aprendíamos a ver cómo besarnos. Al final no todos los besos son iguales. Y Julio y yo quedábamos para entrenar los besos. En plan, beso de despedida, En plan de- primer claro, en beso. plan de, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto, sabes? Sí. Y me acuerdo que la primera vez que hicimos esa escena del primer beso, nos miraron así. Eso no es un primer Eso no beso, es un primer beso. ¿sabes? En plan de, o sea, lleváis tanto tiempo ¿Casados? ahí, en fin.
Hombre, y hablando de besos, es que además la ficción nos ha dado besos maravillosos, ¿no? Desde pues, el de Kristen Stewart y Robert Pattinson o La dama y el vagabundo, ¿no? Sí. Me tatué Ares. ¡Wow! ¿Cuál es vuestra carita de cachorrito? La que tengo. Cantemos algo de una canción. Quiero primaveras en febrero y tu prisa. La magia del cine, no vamos a decir más. Un poco Ares, ¿eh? Es Ares. ¿Quieres que te demos Propongo un beso? un beso de película. Un beso cariñoso.